Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otro de los videos. Ya vamos a empezar con nuestro siguiente tema. Ya dejamos descansar un ratito a la hidrostática. Ya con la actividad anterior, la actividad de aprendizaje 6, pudimos discutir un poquito acerca de la densidad de los fluidos cuando se encuentran quietos, son estáticos. Y ahora ya vamos a empezar a hablar de fluidos en movimiento, o sea, la hidrodinámica. Recuerden que cuando estábamos revisando la parte de la física que estudia los fluidos, pues hablábamos de la hidráulica, que se puede dividir en hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento, e hidrostática, que vimos anteriormente, que estudia los fluidos en reposo. Bueno, una de las aplicaciones que considero yo de las más importantes de la hidrodinámica, pues son las presas de agua, o también llamadas represas, que como les muestro en esta figurita, pues sabemos que se construye una estructura que contiene al agua de un río, y solamente lo que nosotros no vemos es que se deja abierto una sección por donde fluye libremente el agua. Esta agua pasa a través de un conjunto de turbinas que mueven y activan un solenoide que genera electricidad. Entonces, una represa, la utilidad que tiene es que aprovechamos la fluidez natural del agua para activar o generar energía eléctrica. Bueno, acabo de mencionar una palabra muy importante que es la fluidez. Entonces, esta fluidez, pues nos referimos a cuando, recuerden que un fluido es aquel que se mueve libremente, que tiene la capacidad de fluir como tal. Entonces nosotros podemos medir esta fluidez como una capacidad. Y digamos que el antagonista o el concepto físico que está en contra de la fluidez es algo que se llama viscosidad. Y en nuestro lenguaje es muy común utilizar la palabra viscoso. Y generalmente lo confundimos con la densidad. Ya vimos anteriormente que la densidad pues nos dice qué tantas partículas de un material se encuentran en un volumen específico. Y cuando hay muchas partículas, pues este se vuelve más denso. Hablando de líquidos, por ejemplo, la miel es más densa que el agua, pero esto se debe a la cantidad de partículas contenidas en un espacio. Ahora, en este caso, la viscosidad, que normalmente utilizamos mal ese concepto, nos ayuda a entender qué tan fluido es un fluido como tal, es decir, qué tan rápido se va a mover. Observen los 3 ejemplos que les puse aquí en esta imagen y vean el chorrito que se genera. En el primero, pues al parecer es como un resistol, es un chorrito que forma una línea recta y es blanco, ¿no? Luego vean el aceite que cae en apariencia, desde como yo lo veo, creo que cae mucho más rápido. Y luego vean la miel que le cuesta un poquito más de trabajo caer y forma al inicio un flujo grueso en comparación a los otros dos y luego se hace más delgadito. Quiere decir que le cuesta un poquito más de trabajo fluir, es decir, es un fluido más viscoso. En este caso, como podemos observar, el aceite, que es el que sale con mayor velocidad, podríamos decir que fluye más rápidamente, por lo tanto sería menos viscoso. Entonces, como concepto como tal, la viscosidad es una medida de la fluidez, que tan rápido se mueve un fluido, y es totalmente ajeno a la densidad. Bueno, ahora que estamos hablando de cómo fluyen los fluidos como tal, bueno, pues suena muy redundante decirlo tal como yo lo dije, entonces lo que hacemos es utilizar una palabra que se llama flujo. Entonces, el flujo ya combina estos 2 términos que les acabo de decir, que nos permite saber cómo fluye un fluido. Entonces, la palabra flujo es algo muy, muy importante. Y para que vayamos ordenando ideas, pues lo vamos a dividir en 2 tipos de flujo. El primero es el flujo laminar. ¿Qué se supone o qué trata de describir un flujo laminar? Bueno, pues es cuando un fluido es calmado, por así decirlo. Vean, en este dibujito representa, digamos, las líneas grises representan las paredes de un tubo
y lo que está dentro pues digamos que es agua y fluye a través de este tubo. Observen que forma estas flechitas en este caso simulan digamos el movimiento de las partículas del agua que se mueven a través del tubo, digamos una particulita que está aquí y cada flechita representaría como digamos otra particulita. Entonces observen que la característica que tiene el flujo laminar es que cada partícula del fluido sigue la misma trayectoria de las que le precedieron, es decir, esta particulita está siguiendo la trayectoria de las que ya pasaron enfrente de él, sin alterar esta línea de corriente, es decir, si dibujamos un canalito o nos imaginamos que es una como callecita, un caminito por donde tiene que pasar la partícula, eso le diríamos línea de corriente. Entonces en el flujo laminar no se altera la línea de corriente por donde pasan las moléculas del fluido. Y existe algo más que afecta una vez que conforme se va moviendo, observen que estas flechitas son más cortitas que estas. Esto trata de representarse porque aquí hay una fuerza que le impide el paso al fluido, que es la adhesión con el tubo. Entonces ahí eso le impide que todas se muevan a la misma velocidad. Quiere decir que las partículas que están más cerca del tubo se van a ver retenidas o alentadas por la acción de la adhesividad. El otro tipo de flujo que vamos a analizar es el flujo turbulento. Observen aquí cómo las líneas de corriente son remolinos, así es como se caracteriza el flujo turbulento. Es alocado, en este caso no las partículas, las moléculas de agua no siguen siempre la misma trayectoria, todas son libres y siempre forman remolinos. Y en este caso los remolinos impiden que haya una acción de adhesión con el tubo. Entonces, no importa si las partículas están muy pegadas al tubo, van a salir con la misma velocidad. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en los temas que vamos a analizar para la hidrodinámica. Son muy variados, pero nos vamos a enfocar en unos muy específicos y para esto vamos a considerar 3 cosas que son muy importantes. Si no las consideramos, no aplicaría nada de lo que estamos viendo hasta ahorita. Entonces, el primero es que vamos a considerar que en todos los ejercicios que vamos a resolver hay un flujo laminar. Luego, no tienen viscosidad, es decir, que no vamos a considerar que fluyen rápido o más lento, o que hubiera diferentes fluidos que estamos considerando en un mismo ejercicio, es decir, que no se ve afectada su viscosidad. Y el otro es que son incompresibles. Quizás para los ejercicios que vamos a resolver en esta semana esto no viene mucho al caso, pero bueno, son las 3 consideraciones que se tienen para resolver este tipo de ejercicios. Bueno, vamos a ver el primero, que es la ecuación de continuidad. Y voy a ir despacito para que no queden dudas. Pero supongamos que tenemos un líquido que fluye dentro de un tubo, algo como lo que aparece en la imagen. Tenemos un tubo y bueno, de aquí no se observa que esté fluyendo el líquido, pero ya gracias al resto de la imagen podemos ver que está fluyendo. Hay que analizar este tubo primero considerando su área transversal. Es decir, si cortáramos el tubo y lo viéramos de frente, veríamos un círculo. Ese es el área transversal del tubo. Ahora, otra cosa importante que hay que considerar es la velocidad con que las partículas recorren una distancia en un intervalo de tiempo. Si hacemos así como dijéramos, este es nuestro tiempo cero y este es nuestro tiempo final, tendríamos que medir la velocidad que tarda una partícula de llegar del punto inicial al punto final y con eso podríamos determinar su velocidad. ¿Okay? Ahora algo muy importante es que esa velocidad pues va a afectar el volumen de fluido que está pasando por ahí. Es decir, si nosotros quisiéramos llenar un vaso de agua con este flujo de agua, pues probablemente si este lleva una velocidad alta, quiere decir que este volumen se va a llenar rápidamente. Y podemos incluso medir este volumen en un cierto intervalo de tiempo. Bueno, entonces esto es algo importante que nos tenemos que imaginar en todos los ejercicios. Entonces la ecuación de continuidad nos permite analizar ejercicios en los que tenemos un tubo por el que pasa un fluido, pero casualmente este tubo
cambia de diámetro. Es decir, la sección transversal que acabamos de explicar, o sea, si cortáramos el tubo y viéramos el circulito que forma, se disminuye o se hace grande, no importa, vamos a analizar ambos caminos de la ecuación de continuidad. Pero bueno, ¿cuándo sucede esto? Pues por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar la tubería de nuestras casas, pues fácilmente nos encontraríamos con que quizás el tubo que conecta el tinaco o la cisterna con el tinaco o el tinaco con la caída de agua que ya da hacia nuestras casas, se darían cuenta que los tubos cambian de diámetro. Entonces, hacer un estudio de con qué velocidad pasa el agua por ahí tiene que ver con un cambio de diámetro, y esto específicamente lo estudia la ecuación de continuidad. Algo muy importante que vamos a empezar a ingresar es el concepto de gasto, que son las letras que vienen ahí. Ahorita lo voy a explicar con más calma, pero para que no se queden con la duda, aquí habla de un área y una velocidad. Obviamente, como este es un tubo más ancho, le vamos a llamar un área grande o área mayor o área 1, como lo quieran ver. Y el fluido va a pasar por ahí a una cierta velocidad que sería la velocidad 1. Y luego hay un cambio de área y por supuesto que genera un cambio en la velocidad. Bueno, entonces primero, ¿qué es el gasto? El gasto es una medida del volumen que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, una manguera de bombero, sabemos que el diámetro de esta manguera es mucho más ancho. Por lo tanto, genera un gasto mayor. Quiere decir que pasa más volumen de agua por unidad de tiempo, es decir, en un segundo vamos a generar más volumen. Y si tenemos una manguera regular como la que tenemos en el jardín o en algún lugar en nuestra casa, el diámetro es mucho menor, entonces el volumen que pasa ahí en un segundo es mucho menor. El gasto es una cantidad física que tiene unidades de volumen entre tiempo. O sea, en el sistema internacional serían metros cúbicos por segundo. ¿Cómo se mide el gasto? Bueno, un ejemplo real es que, por ejemplo, para darle la certificación a una gasolinera, lo que hacen es que verificar que venda litros de a litro. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues utilizan un estándar, que en este caso podría ser un galón. Y un galón pues tiene una medida de volumen específico, que es un poquito arriba de 3 litros. Y lo que hacen pues es obviamente llenarla con la manguera de la gasolina, y con eso tienen un volumen medido y con un cronómetro determinan el tiempo que tarda en llenar ese volumen. Entonces, esto que podemos medir, tenemos el volumen entre el tiempo y esto genera este gasto. Entonces podríamos determinar cuánto tiempo tarda en llenar un galón esta estación de gasolina. Y bueno, obviamente eso nos puede guiar a saber, por ejemplo, si están vendiendo litros de litro. Podrían verificar, ¿no? Se podría decir aquí, programar, por ejemplo, la bomba, que agregara exactamente un galón, y pues si lo llena, entonces quiere decir que sí vende un galón cuando le piden un galón. Si no, pues está haciendo trampa. Bueno, otra forma de medir el gasto es utilizando el área por la velocidad. Entonces, vimos en la diapositiva anterior que podemos tener el volumen entre el tiempo. Ahora, si tenemos el área por la velocidad, que podemos conocerla, tendríamos que conocer el área transversal de un tubo. Imagínense que este está aquí, tendríamos que medir el área transversal, el área del círculo, y la velocidad, es decir, tendríamos que tomar un cronómetro y medir desde, digamos, este punto hasta este punto cuánto tiempo tarda en transportarse el fluido en esa sección del tubo. Entonces, estas son las dos ecuaciones, y obviamente el gasto siempre va a tener unidades de volumen sobre tiempo. O sea, incluso cuando multiplicamos metros cuadrados del área por metros sobre segundo de la velocidad, las unidades resultantes son metros cúbicos por segundo. Ahora sí, regresando a la ecuación de continuidad, lo que nos dice es que pues si analizamos este sistema de que tenemos un tubo con mayor diámetro conectado a un tubo de menor diámetro, pues estamos seguros que el gasto de
agua que pasa por aquí es exactamente el gasto que pasa por acá. Es decir, en un segundo cierto volumen va a caber aquí y ese mismo volumen tiene que ser transportado a la siguiente sección. Entonces la ecuación de continuidad tal cual lo que nos dice es que el gasto 1, o sea el gasto en la sección 1 es igual al gasto en la sección 2. Si utilizamos la ecuación de la diapositiva anterior donde sabemos que el gasto se puede calcular multiplicando el área por la velocidad, pues diríamos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, es decir, el gasto 1 es igual al gasto 2. Y esta es la que tienen que anotar y subrayar muchísimo, es la ecuación de continuidad, que nos permite comparar el área de una sección con el área de otra sección y ver el cambio que ocurre en la velocidad cuando cambiamos el área. Como ejercicio mental, antes de que empecemos a hacer ejercicios o cualquier otra cosa, piensen qué sucede cuando ponen su dedo pulgar sobre la boquilla de la manguera. ¿El agua sale más rápido o más lento? Esto es algo de lo que trata de describir la ecuación de continuidad. Entonces, cuando la manguera no tiene ninguna presión, genera cierta velocidad. Pero cuando ustedes disminuyen el área al colocar su dedo sobre la boquilla de la manguera, esta velocidad aumenta. Entonces, reducción en el área aumenta la velocidad. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ya pueden realizar la actividad de aprendizaje número 7, que está abajito. Recuerden hacer notas de todos estos conceptos porque los vamos a seguir utilizando. La actividad de aprendizaje 7 solamente es conceptual y hasta la siguiente clase vamos a revisar los ejercicios. Que les vaya muy bien, chicos, nos vemos.